¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en una nueva emisión de La UNAM Responde, en este espacio informativo de TV UNAM, para seguir compartiendo con ustedes parte del ser y el quehacer de nuestra comunidad universitaria. Los invito a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos, hoy que platicaremos sobre La dignidad del insecto, la nueva propuesta escénica que llega al Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Además, revisaremos el número más reciente de Gaceta UNAM. Les contaremos también sobre una convocatoria para que la comunidad estudiantil forme parte de la conmemoración por el 475 aniversario de la fundación de nuestra universidad, y además viajaremos hasta Barcelona para conocer y escuchar el testimonio de un universitario que colabora en la Sagrada Familia. Quédense con nosotros, comenzamos. Después de una breve temporada en el Centro Cultural del Bosque en el 2025, La dignidad del insecto, vida y muerte de lo imperceptible, llega al Teatro Santa Catarina para ofrecer una nueva experiencia escénica en torno a estos seres diminutos que pueden pasar desapercibidos sobre la crisis climática, la forma en que los seres humanos transformamos el planeta que habitamos, y también para reflexionar en torno a la memoria y el duelo con un proyecto multidisciplinario que reúne ciencia, poesía y un acervo documental. Para ello, damos la bienvenida esta tarde a Jepsuariba H. Gómez, quien es la responsable del concepto, dirección y performance de esta obra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí para platicar de este proyecto que llega al Teatro Santa Catarina, pero que tiene ya una larga historia. Y quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo surge este proyecto y cuáles son, digamos, los ejes temáticos que lo han visto nacer y crecer? Sí, bueno, surge por ahí del 2021-22. Le antecede un proyecto que se llama Trayectorias Vitales, que se trataba como de rastrear las huellas de los insectos que vuelan, que van por la tierra, y después se incrementa en mí una sensación de sentirme pequeña frente al mundo. Y que creo que... ¿Cómo sucede con ellos seguramente? Seguramente sí, y es que con esta sensación que yo tenía frente a un montón de crisis personales, sociales, políticas, etcétera, encontraba en los insectos que se quedaban encerrados en el metro o en las vitrinas, encontraba como algún tipo de empatía en ellos. Entonces, a partir de ahí me puse a investigar un poco más sobre ellos y me encontré con un dato que realmente es alarmante, que es su proceso de extinción. Entonces, comencé a estudiar un poquito más, a interesarme más. Es curioso, seguro les ha pasado, pero en el momento en que estudias un poco más algo que te gusta, te empieza a enviar señales, ¿no? Y entonces... Y surgen además más y más dudas. Totalmente. Entonces de repente aparecía, no sé, un insecto que sentía que de alguna manera era mi abuelo, ¿no? O de repente veía pasar una mariposa y yo decía, algo va a pasar, ¿no? Entonces uno empieza también a comunicarse con la vida a partir de lo que investiga, a partir de lo que estudia. Después tengo la beca de Jóvenes Creadores en Dirección, ahí puedo conceptualizar toda la obra. Reúno a un equipo que somos cerca de 12 personas, que se llama Un Grupo de Organismos, y de ahí empiezo a colaborar con una entomóloga que se llama Viridiana Lizardo y comienzo a escribir el texto junto con ella y con Ara Pech, que es una actriz que también colabora en la obra. Y bueno, logramos terminar el texto, realizar todos los bocetos con diseñadoras y diseñadores, Héctor Cruz, Carla Sánchez, María Fernanda Galván, Laura Martínez, Fermín Martínez, Andrea Mesa, Natalia Fuentes, muchas personas que estamos en esta compañía de teatro. Y la primera temporada teatral fue el año pasado en el Teatro El Galeón. Y ahora... Cuéntanos sobre, no sé, los temas, los intereses, la historia que queda narrada, a fin de cuentas, en esta propuesta. Sí. Bueno, al final lo que se hizo fue una suerte de documental sobre una madre científica que le deja grabaciones a su hija de entre los 35 y 40 años, ¿no? Que la ve deprimida por la crisis climática, por el colapso socioambiental que vivimos. Y entonces estas grabaciones son parte de este archivo, esta científica madre. Y la segunda parte de las grabaciones en realidad son más cartas sonoras que le deja a su hija. Yo en la historia, digamos, en la obra de teatro voy compartiendo estas grabaciones. Y de lo que habla la obra de teatro, si bien sí habla de la extinción de los insectos, habla más de cómo una madre le puede compartir a su hija
una forma de relacionarse afectivamente con el mundo, ¿no? Y de alguna manera cómo sentir que está acompañada en medio de esta crisis, ¿no? Y que somos una compleja red de resistencias ante lo que se nos presenta como el colapso. Cuéntanos cómo se dio el proceso para transformar primero estos intereses tuyos, pero después esta experiencia, este archivo personal en una propuesta artística, escénica, pero que también me parece tiene que ver con un discurso, pues eso, político y social muy fuerte en torno a la crisis ambiental que atravesamos. Sí, pienso que la obra y todo el proyecto está... a veces una se siente muy desanimada porque dice, ¿qué hago? ¿No? Así, con todo esto. Exacto, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me toca o no, mi historia de vida no me ha llevado a poner el cuerpo como lo han puesto otras activistas, defensores del territorio. Pero yo pienso que en mi caso el arte, ¿no? Tanto el podcast como los avistamientos de insectos, como la obra de teatro y ahora una publicación que está aquí, le hablan a las y los espectadores de una forma sensible. O sea, creo que hay que regresarnos 10 pasos atrás, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero que tú, espectadora, asistente, vuelvas a abrir los poros, ¿no? De tu piel, de tus ojos, de tu escucha y te detengas un momento. Ya si después tú decides organizarte, apoyar, salir a las calles, salir al bosque y defenderlo, siento que eso ya le toca a cada uno. Pero antes, siento que nuestro trabajo se enmarca en la parte sensible, en la parte subjetiva del ser humano, en decir, yo me emociono o me dejo afectar por esa pequeña cigarra que está sonando, ¿no? ¿Cómo ha crecido este proyecto hasta llegar no solamente a otro teatro, que es el Santa Catarina, donde se encuentran actualmente, sino a otros espacios sonoros, como es el podcast al que ya hacías referencia? Cuéntanos de esta extensión o de esta ala de la dignidad del insecto. Sí, yo siempre pienso que así como se dice que hay más de 30 millones de especies de insectos, yo siento que es un proyecto que se desborda. Y en ese sentido nos hacía falta, es un proyecto que quienes asistan da prioridad a la escucha, a escuchar, ¿no? El podcast un poco es eso, es ejercitar esa escucha previo a la puesta en escena, aunque tú puedes escuchar el podcast haya sido de forma independiente, claro. Exacto. El podcast nos funciona para relacionarnos con esas otras personas que son parte del mundo y del sostenimiento de la tierra, pero que a lo mejor no son biólogas o biólogos, ¿no? Son poetas, son periodistas, son madres buscadoras que están relacionadas con la tierra. En esta edición colaboramos con una documentalista, Erika Lozano. Ella nos lleva al archivo vegetal, sonoro y de memoria de Mirta Luz, de Rafael Mondragón, de Cristina Auerbach, de Heréndira, no recuerdo ahora su apellido, pero son personas que de alguna manera con su estar en la tierra pues le han hecho frente también a los pactos de muerte. Claro, tiene que ver en casos particulares con la minería, con las ausencias, con los duelos, y es que hay que escucharlo porque nos recuerda esas historias que, por supuesto, han sido parte de los hechos noticiosos, pero a la hora de escuchar los testimonios nos invita, me parece, a colocarnos en el lugar del otro y entender todas esas realidades. Ayúdanos a explicar cómo es que desde un lugar tan pequeño, con una herramienta que podría ser muy pequeña como son los insectos, tendríamos que pensar sobre nuestra forma de vivir, de habitar, de relacionarnos con el planeta que es nuestra casa a fin de cuentas. Sí, yo pienso que tenemos una historia colonial, ¿no? En la que nos enseñaron a separarnos de la tierra, pero también nos enseñaron a admirar cosas como lo grande, ¿no? O sea, es como entre más alto y más grande y más majestuoso, es increíble, ¿no? Más importante. Exacto. Entonces creo que tenemos colonizada también esa forma de relacionarnos con la belleza incluso, ¿no? Entonces, en este caso los insectos son pequeñitos, ¿no?
pero son muchísimos y además cumplen una función muy importante que es traducir los nutrientes de lo que los humanos consideran desechos. Ellos lo traducen en nutrientes para los suelos, que finalmente sostienen la tierra, ¿no? Muchos de los procesos de los cuales formamos parte no solo los seres humanos, sino muchas especies. A mí me sorprende mucho siempre también qué es lo pequeño en la medida del ser humano. O sea, claro, en dimensión puede ser muy pequeño, pero en cantidad es más que los seres humanos. Claro. En dimensión puede ser muy pequeño, pero las hormigas cargan 3 veces su peso, ¿no? Y los seres humanos posiblemente no podemos hacer eso, ¿no? O más. En fin, entonces es esa relación. Y hace un momento que mencionabas lo del podcast, me hiciste pensar que también la obra viene de un duelo con nuestra relación con la tierra. Yo creo que no lo queremos aceptar, pero estamos en duelo con la tierra, porque siento que cada vez más hay más personas que se conmueven por, no sé, la ballena que se quedó varada, ¿no? El changuito que estuvo solo. No estoy diciendo estas notas que fueron como muy sonadas en redes sociales, pero yo digo, bueno, algo más nos conmueve de la naturaleza cada vez más. Y yo creo que hay un duelo que está ahí de alguna manera fermentándose, esperando a que termine por atraparnos a todas y a todos. Pero también hay una conciencia que es los espacios que están siendo devastados también están siendo devastados porque personas fueron despojadas de sus territorios, ¿no? Entonces, cada vez más, y eso de alguna manera es algo positivo, podemos unir lo que nos habían enseñado a separar, ¿no? Es decir, podemos decir, hay un problema político porque hay un problema social de precarización de la vida, porque hay un problema en el que alguien quiere quedarse con esas tierras, ¿no? Entonces sí es abrumador. Y habla de diferentes crisis problemáticas que están presentes en las realidades contemporáneas, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, y me parece que una propuesta como esta lo que hace es eso, por lo menos invitarnos, provocarnos a voltear a ver eso que muchas veces no vemos o que no dimensionamos en la realidad. Mencionaste lo de esta publicación y cuéntanos. Bueno, la Cooperativa Editorial Heredad publicó el texto del libro. En el texto del libro también van a encontrar las referencias bibliográficas que se ocuparon para el proyecto y los links al podcast. Y también van a tener una sección para salir a hacer avistamientos. El libro se va a presentar el próximo 25 de agosto a las 12 del día en la Filuni, en el foro, no me acuerdo el nombre del foro. El Filuni es, digamos, muy fácil de ubicar porque está en este centro de exposiciones y congresos de nuestra universidad y comienza precisamente el 25 de agosto. Entonces es una buena oportunidad y un doble pretexto para ir a la inauguración y ir a la presentación de la dignidad del insecto. Como parte de este proyecto tienen también ahora los avistamientos aquí en el Jardín Botánico. Cuéntanos. Bueno, ahí los avistamientos de insectos fue gracias también a la colaboración con la Cátedra Bergman, quienes a su vez generaron un puente con el Jardín Botánico. Es muy precioso porque el Jardín Botánico, además de ser muy precioso, bueno, está dentro de una reserva ecológica y además quienes trabajan ahí lo conceptualizan como un museo vivo. Es decir, no puedes tocar, no puedes extraer, no puedes llevarte nada. Vas a admirar lo que está ahí en resguardo de alguna manera, ¿no? Quienes quieran asistir a los avistamientos de insectos necesitan entrar a la página de la Cátedra Bergman, realizar su registro y son este próximo 15 y 29 de agosto. Ahí hay biólogas y biólogos especializados. Y ahí sí van a poder ver insectos, digamos, en su estado natural, en su hábitat. Y van a poder hacer todas las preguntas que lo deseen. La idea es que cuando tú vas a la obra de teatro, recibes un cuadernillo y ese cuadernillo te lleva al avistamiento. Entonces, en la obra de teatro no hay insectos, todos son como evocaciones poéticas de los insectos e historias sobre insectos, pero no hay insectos. Porque lo que buscamos incentivar es que tú vayas afuera, a la banqueta de tu casa, y veas esa Catarina que no ves tal vez porque llevamos mucha prisa o porque simplemente nuestro cuerpo no está acostumbrado a identificar lo pequeño. Claro. Cuéntanos sobre la temporada que se presenta todo este mes de agosto en el Teatro Santa Catarina.
Sí, terminamos el 29 de agosto, estamos de jueves a domingo, los jueves son 30 pesos Puma. Hicimos una adaptación de alguna manera del espacio al espacio Santa Catarina, lo cual creo que vino muy bien. El concepto de la obra también es ir viviendo una metamorfosis durante, el proceso de la puesta en escena. Tú como espectadora vas viendo cómo ese espacio se ve transformado. Entonces, vamos a estar ahí hasta el 29 de agosto, horarios de teatro y pues ahí les esperamos. Exacto, quedan todavía varias semanas, además del avistamiento y por supuesto revisar el podcast, que es otra forma de conectarnos con aquello que está sucediendo con nuestro planeta, porque no solamente tiene que ver con eso que no vemos, que pueden ser los insectos, sino con las crisis ambientales, con la pérdida de vida que sucede precisamente en torno a los suelos y la tierra. Y hay una frase que acompaña este proyecto, que la he visto en diferentes momentos, que es: no hay presencia que no deje huella. ¿Cuál es la huella que busca dejar una propuesta escénica, científica, poética, como la dignidad del insecto? Yo he pensado mucho, creo que ahora pienso mucho en la herencia de los gestos, ¿no? O sea, en que de alguna manera podamos heredarle a quienes vienen, pero también de alguna manera heredar hacia el futuro un gesto de cuidado, ¿no? De dejar vivo lo que está vivo, ¿no? Incluso a partir de preguntarnos, ¿no? En la obra hablo mucho de una cucaracha y entonces digo, yo sé que son causantes de enfermedades, pero al final, si hay una proliferación de plagas es porque hay una alteración de su medio ambiente. Entonces yo digo, el gesto del cuidado, de dejar vivo lo que está vivo. Esto es muy importante y con eso me gustaría terminar. ¿Qué nos dicen los insectos de lo que somos, pero principalmente de lo que hacemos en nuestro día a día? Ay, qué difícil pregunta. Yo creo que nos dicen que necesitamos detenernos, ¿no? O sea, necesitamos volver a la tierra, o sea, necesitamos redimensionarnos nosotros seres humanos como un elemento más de una cadena, de una relación muy compleja que sostiene a la tierra y que no solamente la naturaleza está a nuestro beneficio humano, ¿no? Que siempre ha sido conceptualizada así, ¿no? La idea del recurso natural, ¿no? Entonces, yo creo que nos dicen eso, cuestionarnos que hay más vida más allá tanto de nosotros, pero también hay más vida más allá de lo que se considera el desecho o lo muerto. Y yo creo que nos dejan esa bonita Pues lección. gracias por esta invitación para sensibilizarnos, pero también para invitarnos a actuar a través de estas distintas herramientas. Una, por supuesto, la puesta en escena que está en el Teatro Santa Catarina hasta el 29 de agosto, los 2 avistamientos en el Jardín Botánico, el 15 y el 29, con registro previo en las redes sociales de la Cátedra Bergman, y también a través de este podcast que nos permite escucharnos y escuchar desde la intimidad las realidades y los sufrimientos y todo ese dolor que puede haber en torno a la tierra y que muchas veces no vemos a través de la palabra, queda muy presente. Pues muchísimas gracias por estos minutos, por este proyecto y por supuesto la presentación de la publicación en Filuni 2026. Muchísimas gracias, Jepsuariba Gómez, ahora sí lo pronuncié bien, quien es la responsable del concepto, dirección y performance de La Dignidad del Insecto. Muchas gracias con todas estas iniciativas. Gracias a ti. Y bienvenida siempre a la UNAM Responde. Por supuesto, nos vemos en el teatro y también en el Jardín Botánico y en Filuni. Y bueno, en otro tema, si eres estudiante de bachillerato, licenciatura o posgrado de nuestra universidad, esta convocatoria es para ti. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y el Archivo Histórico de la UNAM organizan el concurso de video Una Idea 475 años, miradas jóvenes sobre la universidad. Requiere que entregues una grabación vertical en alta definición de 30 a 45 segundos, respondiendo preguntas en torno al significado, el aporte o el futuro de nuestra casa de estudios. Tienes hasta el próximo 14 de agosto para enviar tu material al correo que aparece en nuestra pantalla y así formar parte de esta conmemoración. Temas deportivos, ambientales y académicos es lo que podemos encontrar en el número más reciente de Gaceta UNAM.
La Dirección General de Administración Escolar ha definido las fechas y sedes para el examen de control presencial. Se llevará a cabo el 12 y 13 de agosto en León, el 13 en Oaxaca, el 16 en Tijuana y el 17, 18 y 19 de agosto en la Ciudad de México, atendiendo alrededor de 58,000 aspirantes al concurso de selección de ingreso a licenciatura UNAM para el ciclo 2026-2027. Se registra la llegada de hasta 9,000 toneladas de sargazo en el Caribe mexicano al día, lo que significa 27 veces más que el promedio histórico, ocasionando daños ambientales severos y afectaciones en el turismo, la economía y la salud pública. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la intención de fortalecer la cooperación internacional para superar los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, un sector al que pertenecen 470 millones de personas en el mundo y alrededor de 7 millones se encuentran en México, generando conocimiento en beneficio de la humanidad. Uno de los edificios más conocidos y quizás más visitados en el mundo se encuentra en Barcelona, España. Hablamos de la Sagrada Familia, donde el arquitecto universitario Mauricio Cortés coordina el trabajo en algunas de las torres más elevadas de esta obra inconclusa de Gaudí. Los invito a disfrutar de esta cápsula, donde el mexicano nos cuenta los detalles de una colaboración histórica. Son ya 20 años desde que Mauricio Cortés ha dedicado su talento, amor y conocimiento a la construcción de la Sagrada Familia. Comenzó haciendo sus prácticas de doctorado y recientemente estuvo a cargo de la construcción de la torre central de la máxima obra de Antoni Gaudí. El primer proyecto que me toca coordinar es la ampliación de los claustros neogóticos. Gaudí lo diseña como todo un corredor perimetral, formando un rectángulo que envuelve la cruz latina de la iglesia. Entonces son varios claustros. Luego de ahí el trabajo se concentró en cerrar las naves del templo y colaboré ahí. Y posteriormente en las torres centrales, que ha sido pues, el gran proyecto que nos ha ocupado la última década prácticamente a todo el equipo de la oficina. Con 172 metros de su torre central, la Sagrada Familia se ha consolidado como la iglesia más alta del mundo. Cada parte del proyecto de la Sagrada Familia es un prototipo que nunca se ha hecho antes y que requiere muchos ensayos, años de investigación y luego pues, de fabricación y de montaje aquí. La tecnología ha avanzado hasta cierto punto que seguido me preguntan que si la tecnología ha hecho que nos desviáramos mucho del proyecto de Gaudí y yo respondo que todo lo contrario. Si construyéramos las torres centrales a finales del siglo XX, probablemente las hubiéramos hecho de concreto armado con el revestimiento de piedra. Pero ahora con los ingenieros de Londres y de Cataluña desarrollaron este sistema de construir con bloques macizos de piedra con tensores metálicos dentro. Entonces esto yo creo que nos acerca un poco más a como originalmente se hubiera construido en época de Gaudí, pero añadiendo, digamos, la tecnología. Existe una relación especial entre la obra de Gaudí y la arquitectura en México, la influencia de arquitectos geómetras que emigraron a México durante la Guerra Civil y que dieron clases en la UNAM. Y uno de ellos fue Félix Candela, un valenciano que llegó a México y que prosperó con sus soluciones de aplicar la misma geometría de Gaudí, pero a cascarones de concreto armado. Y no solo pues, queda su obra, sino todo este conocimiento que transmitió como profesor de la UNAM, investigador, él y sus socios. Entonces hay como una escuela común en cuanto a arquitectos geómetras, por decirlo así. El próximo gran hito de la construcción de la magna obra maestra de Gaudí será la culminación de la fachada de la Gloria, que se estima que al menos tomará otros 10 años. Para TV UNAM desde Barcelona, España, Francina Islas, corresponsal.
el genio de Gaudí más allá del tiempo y quizás también del espacio. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Nimsi Cruz su colaboración en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones en TV UNAM y también desde nuestro máster. Y la invitación a que nos encontremos mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.